Hola, queridos consultores y consultoras de Natura y a todas nuestras líderes, bienvenidas a esta charla. Hoy traemos un tema sumamente relevante para nuestra causa, Cada persona importa. Como algunos de ustedes ya saben, esta causa tiene 3 pilares. El primero es generar prosperidad a través de nuestro modelo de negocio. El segundo es crear propósito por medio de la educación. Y el último, y no menos importante, es la pertenencia. ¿Cómo? Mirándonos los unos a los otros, abrazando nuestras diferencias y promoviendo un ambiente diverso, encontrando en nuestra red de personas una infinita riqueza. El alma de nuestro negocio son las relaciones con las personas y con el mundo. Y como empresa, tenemos la responsabilidad de respetar los derechos humanos de todas las personas. Y por supuesto, el medio ambiente, de modo que generemos un impacto positivo para el mundo. Hoy te invito a reflexionar sobre todas las cosas que asumimos y escucharnos atentamente para que juntos podamos empezar a comenzar a cambiar la forma en la que nos relacionamos. Y de esto quiero darle la bienvenida a Arturo Mercado. Él es mexicano, director y fundador de Nodos. Es psicólogo y ha trabajado en programas de juventud, indigenismo, migración, género, salud, derechos sexuales y reproductivos, VIH-Sida y diversidad sexual. En Latinoamérica y también para gobiernos locales y nacionales en México y en otras organizaciones sociales de Latinoamérica. Y ahora me da un placer dejarlos con Arturo Mercado. Muchísimas gracias a todo el equipo de Natura México por esta convocatoria y este espacio. Esta charla la hemos preparado y la hemos pensado desde 2 líneas. Por un lado son los sesgos inconscientes y cómo este proceso mental que todas las personas tenemos y vamos a ver que tiene sus beneficios es importante, pero cómo estos sesgos inconscientes nos juegan en contra. Nos juegan en contra porque como están atravesados de prejuicios, muchas de las decisiones que tomamos terminan siendo discriminación o acoso o violencia para distintas personas. Y en especial, que ese es el segundo punto para hoy, es en relación a las personas de la diversidad sexual. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con una historia que se llama El niño homosexual está en guerra. Es un texto de Osvaldo Bazán, un escritor argentino, que cuando se estaba discutiendo la ley de matrimonio igualitario, empezó con la siguiente historia.
Él contaba que el niño judío sufre la estupidez del mundo y vuelve a casa y en su casa sus padres judíos le dicen, estúpido es el mundo, no vos. Y le habla de por qué esta noche no es como todas las noches. Y le cuentan de aquella vez que hubieron de salir corriendo y el pan no se elevó. Le dan una lista de valores y tradiciones y le dicen, vos estás parado acá. Y sabrá el niño judío que no está solo. El niño negro sufre la estupidez del mundo. Y vuelve a casa y en su casa sus padres negros le dicen, estúpido es el mundo, no vos. Y le hablan de la cuna de la humanidad, de un barco, una guerra. Le dan una lista de valores y tradiciones y le dicen, vos estás parado acá. Y él sabrá que no está solo. El niño homosexual sufre la estupidez del mundo. Y ni se le ocurre hablar con sus padres. Supone que se van a enojar. Él no sabe por qué, pero se van a enojar. Y para sus padres, lo peor es creer que su hijo no es como ellos. Se enfrentará con algunas tonterías el niño homosexual. Será parte de una minoría con la cual las relaciones que haya establecido las mayorías han sido generalmente de crueldad. ¿Cómo podrá enfrentar un niño una lucha tan desigual? Pensar este tema de la diversidad sexual y desde esta mirada de los sesgos inconscientes, nos plantea una idea y una palabra que la van a escuchar mucho durante este mes, que es el orgullo, ¿no? El orgullo LGBTIQ+, y ahora vamos a ver un poco qué son cada una de estas siglas, tiene que ver con esta idea de, a pesar de que hay un mundo, a pesar de que hay una cultura, a pesar de que hay una serie de valores que nos dicen que estamos mal, que somos sucios, pecados, que hay algo enfermo, que hay algo que no está bien, igual salimos, damos la cara y lo mostramos. Por eso decimos que el orgullo obviamente se celebra, pero también se conmemora. Hay una frase de un activista que dice que en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Pero vamos a ir un paso más hacia atrás, ¿no? Cuando hablamos de por qué el orgullo, por qué la sociedad, por qué la cultura, por qué los sesgos, por qué los prejuicios, tiene que ver con estas principales ideas, ¿no? A ver, la cultura como tal, son una serie de principios y valores y perspectivas que compartimos grupos de personas, ¿no? Esta cultura nos va condicionando desde que somos muy chiquitas y muy chiquitos y nos va diciendo cómo nos tenemos que comportar, qué es lo que tenemos que considerar bueno y qué es lo que tenemos que considerar malo, cuáles son las reglas dentro de estos grupos y cómo hay que llevarlos adelante. Obviamente hay distintas culturas, ¿no? Están las culturas macro, es decir, la cultura occidental, la cultura heterocentrista, la cultura... pero después también hay otras culturas como la cultura meso y las culturas micro. Por ejemplo, la cultura de un pueblo o de un grupo, un pueblo originario, pero también están las culturas de los barrios, está la cultura del fútbol, por ejemplo, o la cultura organizacional. Y nosotras y nosotros vamos atravesando todas estas culturas, nos vamos educando, vamos siendo criados en todas estas culturas y vamos aceptando todos estos valores y perspectivas. Estos valores y perspectivas son muy difíciles de modificar. ¿Por qué? Porque básicamente nos dan un sentido de pertenencia, nos da certezas, nos da seguridades, nos dan un espacio como de centro y de norte hacia dónde vamos, qué es lo que debemos de pensar y cómo debemos de pensarlo, y eso nos da una sensación de pertenecer, ¿no? No somos seres individuales o gregarios no somos seres individuales que van caminando por la vida, sino somos seres que se van acompañando colectiva y grupalmente. Y en este colectivo y en este grupal, como seres y como personas en este nosotros, tenemos que ir respetando y acordando con esas ideas que la cultura nos va bajando. Pero ¿qué pasa con estas ideas que la cultura nos va dando? Algunas son necesarias, son importantes, son válidas, generan la cohesión del grupo. Pero por otro lado, estas ideas también lo que generan son lo que vamos a reconocer como los prejuicios. Hay un centro canadiense que hace estudios sobre diversidad e inclusión y ellos identifican que hay 5 fuentes poderosas de los prejuicios y los sesgos. La primera, ellos dicen que es lo automático y lo instintivo, ¿sí? Esto es, ahí como verán, en realidad no es una fuente de los sesgos, es la reacción al sesgo. ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas tenemos respuestas automatizadas, ¿sí? Por ejemplo, si viene un oso corriendo hacia nosotros, lo que tenemos que hacer automática e instintivamente es correr, ¿no? Porque hay una respuesta instintiva de sobrevivencia de los osos son peligrosos.
Pero nacemos con un chip que dice el oso es peligroso o lo vamos aprendiendo. Lo vamos aprendiendo y nos lo van enseñando. Nos van enseñando que los osos, si no están en cautiverio, si no están amestrados, si los vemos en medio de un bosque, pueden ser peligrosos. Y eso, que es información que esta cultura nos va dando, se vuelve automático e instintivo. Entonces ya no necesitamos muchas veces pensarlo para reaccionar automáticamente y salir corriendo para que el oso no nos haga daño. Entonces ese es el primer punto, ¿no? Esta parte instintiva de la sobrevivencia. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a hablar sobre los sesgos y los prejuicios? Si alguien me enseña que, por ejemplo, los gays son peligrosos, como un oso, entonces yo, de repente, me enfrento a una persona gay y lo que va a salir automáticamente, así como con el oso, es esta persona es peligrosa, sin mayor sustento que esta idea o creencia que la cultura nos va enseñando. En este sentido está la crianza, ¿no? La crianza que es no solo lo que la familia nos da, digamos, quienes nos crían, padres, madres, abuelos, tías, tíos, digamos, cada configuración familiar que es distinta, sino también todas las instituciones que acompañan esa crianza. El sistema de salud, la escolaridad y demás, donde nos van diciendo y nos van enseñando todos estos valores. Y pensemos lo importante de esto, ¿no? Son las personas que están en nuestra crianza, son esas personas que nos dan el fundamento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y nos los dan desde el amor, o en la mayoría de los casos, se supone que nos los dan desde el amor. Pero desde el amor nos van llenando de prejuicios, ¿no? Nos van llenando de algunas voces. Y no solo con temas de diversidad sexual. ¿Cuántas veces no escuchamos a nuestro tío, abuelo, padre, madre diciendo, estás más gordito, estás comiendo mucho, ¿no? Y se lo dicen desde el cuidado, desde el amor, ¿no? De esto de, por tu bien, te digo que ahí te mandan ¿no? Te mandan un prejuicio que es sobre la corporalidad. O no te vistas así, que eso es de PUTOs, ¿no? Entonces ahí ya te están mandando otra señal. Las niñas no juegan así, otra señal para las mujeres. Por otro lado, otra de las fuentes, el tercero según este centro canadiense, son los medios de comunicación. Pensemos en lo que los medios nos van mostrando. Los medios nos van llenando no solo de ideas, sino también de imágenes, de preconceptos, de cómo debemos ser, qué es lo que debemos comprar, cómo debemos lucir, qué son los varones y qué son las mujeres, y si quieres ser una mujer de verdad, qué debes de hacer, y si quieres ser un hombre de verdad, qué debes de ser. Y ahí empiezan también los medios a socializar estas construcciones culturales que son prejuicios sobre muchas identidades. Después tenemos la cultura, ¿no? Esto que decía hace un rato. Y por último, la propia visión. Y acá es donde vamos a hacer y donde vamos a convocarles en esta charla, que es la propia visión. ¿Por qué? Porque es la propia visión la que puede modificarse. Todo bien con lo que me enseñaron de chico, todo bien con lo que me dicen los medios y la cultura, todo bien, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué hago con mi metro cuadrado? ¿Decido pararme en ese lugar de prejuicios que después se convierten o se pueden convertir en potenciales actos de discriminación o de acoso? Y ahí es donde vamos a empezar en este quinto punto de la fuente poderosa de los sesgos y prejuicios a trabajar. ¿Pero de qué están hechas estas fuentes? Vamos a ver ahora que aparecen un montón de palabras complicadas. Ahí está el chat si quieren empezar a preguntar y va a haber alguien del equipo que les va a estar respondiendo. Estas fuentes están construidas de sexismo, de machismo, de misoginia, de eurocentrismo, de racismo, de pigmentocracia, de xenofobia, de antisemitismo, de clasismo, de aporofobia, de capacitismo, de gordofobia, de pesocentrismo, de neurotipicidad, edadismo, gerontofobia, heterocentrismo, LGBTIQ-fobia y más. Y las que se vayan juntando esta semana. Es decir, la cultura va construyendo ciertas ideas sobre distintas identidades, que estos son los nombres que se ponen desde las distintas áreas de las ciencias sociales que las estudian para definir este fenómeno, para poder estudiar y entender estos fenómenos, pero todo esto que la cultura nos va armando hace y genera esto, ¿no? Que parece acá que lo único que está bien, lo único que puede pertenecer es el varón heterosexual, blanco, de cierta edad, con cierta capacidad económica o de cierto nivel socioeconómico, seguramente de cierta religión, y todo lo que esté por fuera de esa idea está mal. Y está tan mal que hay que hacérselo saber, hay que o sacarlo, o oprimirlo, o relegarlo, o hay que no mostrarlo tanto, ¿sí? Y ahí es donde los sesgos se empiezan a jugar, porque los sesgos son esas operaciones mentales que después definen algunas de mis acciones.
Pero bueno, estos sesgos, ¿no? Estos sesgos se nutren de estereotipos y prejuicios, como decía hace un rato. ¿Por qué? Porque no nacemos con un chip o una serie de neuronas que dicen, bueno, este es el estereotipo de género que dice las mujeres son emocionales y débiles, o este es el chip o el grupo de neuronas que son promiscuos. No, en realidad vamos a ver que más o menos a los 5 años es cuando los estereotipos y los prejuicios se empiezan a cristalizar. Antes de los 5 no existen. Si ustedes tienen peques a su alrededor, nenas o nenes, van a ver cómo se vinculan con el mundo. Se vinculan sin tanto prejuicio, sin prejuicios, ¿sí? Y van a ver que si tienen chicos, después de los 5 o 6 años, donde empieza a construirse esta idea de los grupos, ¿sí? Pero bueno, para ir a este proceso, los sesgos, que son estos procesos mentales que mencioné hace un rato, se tienen que nutrir de alguna información, ¿no? No es que, como ya dije, no vienen en nuestro ADN, con lo cual se van aprendiendo. ¿Cómo se aprenden? Bueno, primero tenemos los estereotipos, ¿no? Estos estereotipos, que son estas construcciones que la cultura tiene, que son etiquetas que le vamos poniendo a la gente. Por ejemplo, los brasileños bailan muy bien, los argentinos son muy soberbios, las mujeres son débiles, los gays son promiscuos, y así sucesivamente. Estos estereotipos pasan de ser una etiqueta a un proceso mental que se llama prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Es la operación mental que hace mi mente para ver qué pasa con ese estereotipo o cómo leo ese estereotipo y lo vuelvo un acto. Entonces, vamos a ir a los ejemplos que estamos viendo en pantalla. De los gays son promiscuos, entonces el prejuicio es los gays no deben adoptar, porque cuidado con los chicos, ¿no? Puede haber riesgo para los peques. O de este otro estereotipo, las mujeres son emocionales y débiles, entonces las mujeres no pueden ser líderes, porque para ser líder, esta historia, ¿no?, que nos han contado de los líderes solo son, no son emocionales, sino son totalmente racionales y son fuertes y demás, y las mujeres no tienen que serlo. Cuando no es motivo de esta charla, pero podemos ver muchos liderazgos femeninos que desde esta identidad femenina lideran y donde las emociones no son malas, ¿no? Y mostrarse débil tampoco es malo, pero bueno, eso es parte de otra charla. Pero ¿qué pasa con este prejuicio que ya es una operación mental que se puede volver acto? Surge otro proceso, que es la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Es acciones u omisiones que impactan en el ejercicio de los derechos humanos. Por ejemplo, los gays son promiscuos, es la idea estereotipo, ¿no? El prejuicio es los gays no deben adoptar. ¿Cuál es el derecho que se vulnera ahí? El derecho a construir una familia. En el segundo ejemplo, donde las mujeres son emocionales y débiles, que es el estereotipo, por lo tanto las mujeres no pueden ser líderes, el acto discriminatorio o la vulneración del derecho humano es no considerarla en acceso igual al derecho laboral, ¿sí? Entonces, como vemos, en estos procesos no se quedan en etiquetas que podemos compartir, hablar, charlar, incluso algunas se vuelven bromas, chistes, ¿no? Y que naturalizamos y compartimos, sino que estos estereotipos se vuelven actos. Y no son cualquier acto. Estos derechos humanos, pensemos que todas las personas necesitaríamos tener acceso a todos los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son como los escalones que necesitamos para desarrollar la mejor versión de nosotras y nosotros mismos. Es decir, si todas y todos tenemos el acceso a la educación, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a una vida libre de violencia y demás, entonces vamos a poder ir subiendo esos escalones y poder desarrollar la mejor versión de que cada uno y una pueda ser, ¿sí? Sin embargo, si secamos estos derechos uno a uno, entonces esta persona y todo su potencial se va a ver mermado. Por eso, como decía al inicio Gris cuando presentaba la charla, ¿no? El respeto es fundamental para el ejercicio de los derechos humanos. Y el respeto no solo tiene que ver en yo te otorgo o busco, que te promuevo que tengas el derecho al acceso a la educación o a construir una familia, sino no digo ideas que son tabúes o son mitos, como por ejemplo los gays son promiscuos. Porque ya cuando lo digo, lo enuncio, hay algo que estoy mandando como mensaje de puedes tener una familia, pero no una familia igual a las otras, a las comillas normales, ¿sí? Entonces, por eso, cada uno de nuestros actos, de lo que decimos y no decimos, puede impactar en el ejercicio de los derechos humanos. Acá les voy a dejar un video que habla justo sobre esto de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.
exists in every corner of the world. Embraced and celebrated in some countries, but is illegal in 76. What is hidden for fear of public shame, imprisonment, torture, or in 7 countries even the death penalty. What tears families apart? What makes people confront brutal violence on a daily basis? What simple trait gets people treated as second-class citizens everywhere they go? What gets children kicked out of homes, students bullied and expelled from schools, and workers fired from jobs without warning? What has existed in every country throughout history, but some people still consider abnormal? The answer? being gay, Being lesbian, bisexual, or transgender. All over the world, millions of people face violence and discrimination just for being who they are. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. You are not alone. You are not alone. LGBT rights are human rights. LGBT rights are human rights. Together, we will build a world. We will build a world that is free and equal. Bueno, este video tiene 2 mensajes clave, ¿no? El primero es, tú no estás solo, o sola, o sole, y ahora vamos a hablar de la E. Y eso es importantísimo, ¿no? Hay estudios que demuestran que si los adolescentes desde de LGBTIQ+, digamos lesbianas, gays, bisexuales, trans, desde la infancia y sobre todo en la adolescencia, tienen una adulta o adulto que les ha acompañado, les va acompañando en su proceso, disminuye la posibilidad o la tendencia de suicidio. ¿Sí? El saber que no se está solo es muy importante para las personas que somos parte del colectivo LGBTIQ+. Es decir, no somos esa cosa rara que está ahí como, ¿no?, puesta y a la cual no hay que acercársele. Es muy importante esto. Y la segunda idea por la cual me gusta usar este video es porque ustedes dirán, bueno, en México la verdad es que no hay leyes que criminalicen a la homosexualidad, o no hay leyes que penalicen el poder decir las palabras como en Rusia, ¿no? Palabras como gay, homosexual, o mostrar la bandera del arco iris, o como ahora que se viene, ¿no?, el Mundial de Dubái, donde todos somos apasionados del fútbol, y no me lo toques, ¿no? Después vemos el tema de los derechos humanos LGBTIQ+, déjame con mi pasión futbolera, ¿no? Entonces, bueno, si bien en México estas cosas no pasan, y ustedes dirán, ¿por qué vemos esto si acá no pasa? La verdad es que sí sigue pasando en el cotidiano, ¿sí? Sigue habiendo asesinatos por orientación sexual o identidad de género, sigue habiendo muchas y muchos adolescentes que son echados de su casa por vivir y por ser gays, o lesbianas, o bisexuales, o trans. Hay muchas situaciones de violencia callejera, ¿no?, de golpes, pero inclusive en el trabajo hay gente que sigue siendo echada de su trabajo por ser parte de este colectivo. Y es muy interesante, ¿no? Porque por un lado estas personas que promueven o pueden ser actores o actrices de situaciones de acoso o discriminación, les encantaría sacarse una selfie con Ricky Martin. Pero qué desperdicio de hombre, dirán algunas, ¿no? Entonces ahí la coherencia sobre la importancia de la persona, ¿no?, más allá del ídolo. Es decir, Ricky Martin es Ricky Martin en su integralidad, ¿sí? En su integralidad, y una de sus partes de sus integralidades es que es un cantante que apasiona a millones de personas, y otra de sus características es que es gay, ¿no? Y así como esas hay un montón, por ahí le gusta el arte, digo, no sabemos, pero hay varias identidades, pero hay una
por la cual lo señalamos y lo mencionamos y lo nombramos. Y ahí quiero hacer paso a esta segunda posición de la discriminación. ¿Qué pasa? Cuando las personas que son parte de estos colectivos se saben parte de estos colectivos, hay un proceso que es la autodiscriminación, ¿sí? Porque entonces, desde chiquitas y chiquitos, aprendemos que somos esa broma. Recordemos esta historia del niño homosexual, ¿sí? Hay algo que la cultura, que las palabras de los padres, pensemos en esto, ¿no? Por ahí cuando hay un nene o una nena y entra a la primaria, a veces les preguntamos si es un nene, ¿hay alguna nena que te gusta? Y si es una nena le preguntamos, ¿hay un nene que te guste? O si hay que comprarle un regalo, un juguete, y es ropa, entonces tiene que ser o azul o algún color como de ese estilo, pero no puede ser rosa, ¿no? O en el caso de las nenas, no puede ser rosa, tiene que ser rosa o algún color pastel, no puede ser colores como, nada, vivos, o nada. Ahí estamos empezando a marcar un montón de hitos y ya le estamos empezando a decir a sí mismo y a sí misma cómo debe de ser. Y si no se comporta como le estamos diciendo, es decir, que le tienen que gustar las nenas o los nenes, dependiendo de sus características sexuales, entonces ya le estamos diciendo, hay algo mal en vos, ¿sí? Y si no te gusta el rosa y te gusta el azul, hay algo mal en vos. Y si te gusta jugar a los carritos o subirte a los árboles, hay algo mal en vos. Entonces, ya desde chicas y chicos, quienes pertenecemos a ciertos grupos, y ahora, bueno, estamos hablando de diversidad sexual, aprendemos que hay algo malo. Y esta es la autodiscriminación. Antes de que nos discriminen, antes de que nos vayan a echar de un trabajo, decidimos no buscar trabajo. Vean las cifras que tienen las personas trans. Además de que la sobrevida está por debajo de los 40 años de personas trans, muchas de ellas ya no salen a buscar trabajo porque saben que las van a discriminar, que no las van a aceptar. Y esto está muy estudiado con distintos grupos. Esto se llama la teoría de la amenaza del estereotipo, ¿sí? Que es que las personas asumen inconscientemente los aspectos negativos, los estereotipos negativos ligados con su condición. Y repercuten, esto tiene un impacto muy fuerte en el ámbito laboral y en el ámbito académico. Empezamos a ver que las personas rinden menos porque tienen miedo a que se den cuenta, a que se les note algo, y que por eso puedan ser echadas o echados de su trabajo. Esto, por ejemplo, en género está muy estudiado y en este video lo explican muy bien, se llama La brecha de los sueños, que es un video donde muchas nenas le dicen a los adultos qué es lo que generan con sus actos sesgados de género. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Mums, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. Y entonces vamos a hablar de cómo esto, que es la cultura, que nos va enseñando estos prejuicios, que los vamos interiorizando, se los decimos a los otros y nos lo decimos a nosotras y a nosotros mismos, se llaman sesgos inconscientes. Entonces, volviendo a esta parte como más técnica, los sesgos inconscientes son los atajos que nuestro cerebro, nuestra mente hace para dar respuesta a cosas. Acá les voy a poner un ejemplo de una investigación que se hizo en Stanford en el 2008, que nada, van a encontrar en distintos textos. Es una investigación muy interesante porque se le propuso a las personas, ¿no? Eran 20 personas, un experimento.
Esto lo hicieron con un resonador, ¿no? Entonces les metieron a las personas en el resonador para también ver qué partes del cerebro se les activaban. Se les ofrecieron 3 copas de vino. Había una trampa. Bueno, en esas 3 copas de vino se les pusieron precios, ¿no? Etiquetas con precio adelante de cada copa. Había una que era muy, muy cara, otra de un precio medio y otra muy, muy barata. La trampa era que el vino muy barato y el vino muy caro eran exactamente el mismo vino. Entonces lo dieron a probar y les preguntaron, ¿cuál es el vino para ustedes? ¿Cuál es el mejor vino? ¿Qué creen que respondieron las personas? Y básicamente respondieron que el vino más caro era el mejor. Aquí puede haber varios fenómenos involucrados. Por un lado tiene que ver con hay uno de los sesgos que tiene que ver con el sesgo de afabilidad, que es yo te voy a caer bien porque yo sé de cosas buenas, yo te voy a caer bien porque vas a ver que yo sé de esto que me estás hablando. Pero también, y lo más interesante de esta investigación, es que en la tomografía, cuando probaban el vino más caro, se activaba la parte del cerebro que está vinculada con el placer y no se activaba con el vino más barato. ¿Cómo aprendimos que el oso era peligroso y que cuando vemos un oso corriendo se activa todo nuestro sistema para poder salir corriendo? De la misma manera pasa con el vino más caro. Aunque sea el mismo vino, el sistema responde, ya no solo es una idea, un pensamiento. Todo nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro, responde para dar la respuesta que la cultura nos enseñó que es la respuesta esperada. ¿Sí? Entonces, acá hago una pausa para hablar sobre que estos sesgos inconscientes, que es esta operación que hace el cerebro para poder dar respuestas rápidas, es tan fuerte que por eso se llama inconsciente, porque no somos conscientes. Si yo les hiciera la pregunta, ¿ustedes discriminan o ustedes tienen sesgos? Seguramente la mayoría diría que no. Si yo les digo, ¿ustedes tienen prejuicios hacia las mujeres o hacia las personas LGBTIQ+, muchas van a decir que no. Inclusive van a decir la frase, yo tengo un amigo gay. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Lo profundo de este tema es que son inconscientes. No nos damos cuenta, los actuamos. Sin darnos cuenta, por ahí volteamos la mirada, decimos alguna palabra, se nos sale una palabra, se nos sale alguna opinión, ahora vamos a ver algunas, y no nos damos cuenta. ¿Cómo podemos empezar a cambiar esto? Básicamente, haciéndonos cargo que sí o sí tenemos prejuicios. Yo soy un varón gay, mexicano, de 47 años, y tengo prejuicios sobre la población gay, sobre las distintas poblaciones de la diversidad sexual, sobre muchas poblaciones. Pero hasta que no me di cuenta que yo tenía esos prejuicios, no pasa el momento en el que cuando lo pienso, no lo actúo. ¿Sí? Y esa es la clave. La clave no está en cómo eliminamos los sesgos, sino cómo reaprendemos la información para no actuar el prejuicio y que se vuelva un acto de discriminación. Para seguir hablando sobre estos sesgos inconscientes, entonces, lo que decía, lo que descubrieron Kahneman y Tversky, que son ellos, uno ya murió, pero bueno, Kahneman sigue vivo, son psicólogos, ganadores del Premio Nobel de Economía, siendo psicólogos, básicamente porque descubrieron que los economistas no tomaban decisiones con base en datos, sino con base en sus propias creencias. Lo vemos en la realidad de nuestro país, ¿no? Los economistas no toman decisiones con base en datos, sino en lo que creen. Bien, ellos en un libro, en una serie de investigaciones muy, muy interesantes, no es que ellos lo descubren, sino ya había muchas investigaciones alrededor de este tema. Lo que hicieron fue como compilarlo y después desarrollar algunos experimentos en relación a esto, y ahí es donde hacen este descubrimiento de los sesgos inconscientes. Entonces, bueno, la premisa es que nuestro cerebro, nuestra mente, tiene dos personajes. Un personaje 1, que es el que opera rápida y automáticamente, que no requiere mucho esfuerzo. Es el que va a salir a la cancha si yo les pregunto 1 más 1. Ustedes van a decir 2. Si yo les digo, ¿cuál es la imagen que mejor representa París? Seguramente muchas van a pensar la Torre Eiffel, ¿sí? Es este personaje que está automatizado, no requiere esfuerzo, tiene poca vigilancia. Cuando pensamos en el 2 como 1 más 1 es 2, no nos preguntamos si de verdad 1 más 1 es 2, ¿no? No lo vigilamos, lo damos por sentado.
¿Por qué? Porque representa conjuntos de prototipos y estereotipos. Y es un personaje, que esto es importante decirlo, que calcula más lo deseado. Es muy hedonista, le gusta tener la razón la mayoría del tiempo, ¿sí? Este personaje es muy importante. ¿Por qué es muy importante este personaje? Básicamente piensen que nuestro cerebro opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿sí? Entonces, ese tiempo que está operando, ¿no? Necesita saber que el corazón esté palpitando y la sangre esté fluyendo, que estemos respirando, que todo el sistema endocrinológico esté haciendo las que tiene que hacer, que no haya dolor en alguna parte, digamos, todo el tiempo está vigilante. Entonces, obviamente necesita automatizar ciertos procesos para poder, para no estar con tanta tensión y ahorrar energía. Pero bueno, lo que dicen Kahneman y Tversky es que por suerte tenemos el personaje 2. El personaje 2 es este que invoco ahora en esta charla cuando decía esto de que la quinta fuente de los sesgos es la propia experiencia, que es este personaje, que es el personaje consciente. Es el que se va a poner a actuar si yo les digo 254 por 268 entre 3. Ahí me van a decir, uy, deja y saco lápiz y papel, ¿sí? Este personaje 2 es lento y es perezoso. ¿Por qué? Porque es lento y es perezoso porque necesita esfuerzo y energía y necesita información extra y nueva para poder operar, ¿sí? Es decir, va a necesitar o lápiz y papel o sacar la calculadora para poder dar la respuesta. Entonces no le gusta mucho salir a la cancha o estar en la escena. Este personaje 2 va a poner en duda. Es decir, esta operación que yo les pedí que me respondieran, seguramente la van a hacer 2 o 3 veces hasta darme el resultado, porque quieren darme el resultado correcto. Es decir, ponen en duda el primer resultado. ¿Por qué hace todo este proceso? Básicamente porque después de hacerlo varias veces, varias veces, genera la memoria. ¿Y qué hace? Se vuelve proceso 1, o sistema, o el personaje 1. ¿Sí? Entonces, esto que era inconsciente o que empezaba a ser inconsciente, si lo volvemos personaje 2, si lo empezamos a volver un poco más consciente, puede tender a volverse personaje 2. Es decir, que los prejuicios van a seguir estando, sí, ¿no? Es muy difícil erradicarlo. Recordemos que son mandatos de la cultura y esta cultura nos da sensación de pertenencia, de estabilidad, de ser. Pero ¿qué va a pasar? Que al volverlo consciente y empezar a reformularlo, cuando tenga que actuar, no va a actuar tan automáticamente. Va a haber unos segundos para respirar y para ver, por ahí lo que estoy por decir es un prejuicio y puede afectarle y puede hacer doler a alguien. Acá les voy a dejar, o les voy a mostrar un par de imágenes, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto ahora con el género, con la diversidad sexual? Venimos de esta cultura que es binaria, que es heterocentrista, como decía hace un rato, sexista, machista, LGBTQ-fóbica y demás. En estas dos imágenes podemos ver eso, esta representación. Este es un proyecto de una fotógrafa coreana, Jung Mi-yoon, que lo que hizo fue pedirle a niñas y niños que sacaran todos sus juguetes, ¿no? Todos sus juguetes. Entonces van a ver, y se ve claramente, como en el caso de la nena son todos rosas, y en el caso del nene son todos azules, pero no solo vean eso, vean qué tipo de juguetes hay, ¿no? En el caso de la nena están todo aquello que tiene que ver con los cuidados, con la limpieza, con la casa, y fíjense en su posición es como de timidez, de ir hacia adentro, de hacerse chiquita, mientras que cuando vemos el del varón son juguetes que tienen que ver con lo productivo, con salir hacia adelante, tiene que ver con estas ideas de fuerza o fortaleza, y véanlo a él sentado en su silla como si fuera un rey en el trono, ¿sí? Como si su silla, fuera un trono. El espacio que ocupa él, las piernas abiertas, algo que nos dicen mucho las mujeres cuando vamos en transporte público, ¿sí? Bien, esta idea, ¿no? Es lo que nos marcan desde que somos peques, nenas o nenes. Y esto hace que conforme vayamos creciendo, más o menos a los 5, 6, 7 años, si no cumplimos, por ejemplo, la idea de que si yo nací con el cuerpo de varón y entonces mi identidad tiene que ser de varón, entonces empiezo a romper esas reglas del juego, esas reglas de la cultura. O sea, mi identidad tiene que ser, y ahora vamos a ver esto, mi identidad sexual. ¿Qué tiene que ver esto? Entonces, todas las personas, todas ustedes, yo, todas las personas del mundo tenemos una identidad sexual que está compuesto de 4 dimensiones. La primera dimensión son las características sexuales. ¿Qué son las características sexuales? Es el cuerpo con el que nacemos.
es el hardware, ¿sí? Es cómo venimos al mundo. Entonces están las características sexuales femeninas, las características sexuales masculinas, que pueden ser externas o también pueden ser no visibles, como por ejemplo todo el tema hormonal, ¿sí? La testosterona o la progesterona en el caso de mujeres, ¿sí? Y en esta combinación no hay solo dos cuerpos. Según algunos estudios, hay hasta 50 cuerpos o características sexuales. Porque la identidad intersex son personas que nacen con características sexuales de ambos sexos. Imagínense que son personas que pueden nacer con pene y vagina, o pueden nacer con pene, pero sus hormonas son progesterona, y así sucesivamente. Entonces, ni siquiera en la naturaleza hay esto de que son solo dos cuerpos. Como lo dice ahí, y cerca del 1% de la población mundial es intersex. Este cuerpo que va pasando por la cultura, por la sociedad, adquiere una identidad de género. Por eso la ponemos acá arriba en la cabeza, ¿sí? Esta identidad de género es cuando yo cierro mis ojos y me preguntan qué soy, yo puedo decir yo soy un varón. Yo me sé varón, me reconozco como varón y me identifico como varón, ¿sí? La identidad de género es la concepción interna individual que cada persona tiene sobre el género. Y acá es donde están las mujeres y los varones y empiezan a jugar dos palabras claves, cis y trans. ¿Qué es cis? Cis es de este lado. ¿Qué quiere decir cis de este lado? Es, yo nací con un cuerpo masculino y mi identidad de género es masculina, con lo cual mi cuerpo y mi identidad están del mismo lado. Y si se fijan, aparece la palabra trans. ¿Qué quiere decir trans? Trans quiere decir del otro lado. Es decir, personas que nacen con, por ejemplo, características sexuales masculinas, pero su identidad de género es femenina o de mujer. Es decir, cierran sus ojos y se dicen, yo soy mujer, ¿sí? Entonces están las mujeres y los varones cis y trans, y además ahí van a ver que está lo queer, ¿sí? Lo queer es un concepto teórico que no vamos a entrar ahora a charlar sobre eso porque es muy, muy profundo, pero básicamente lo queer quiere decir con lo que no es lo no binario, ¿no? Lo que no está en alguno de estos dos binarios de mujer o varón. Están las personas no binarias o de género fluido o a género, digamos, hay distintas identidades. También hay identidades culturales en esto. Por ejemplo, los mushes de Oaxaca, en México, ¿no? Que son culturas que abrazan una otra identidad de género, que en este caso son mujeres mushes, ¿no? Las mushes tienen una identidad de mujer, pero también las culturas tienen estas identidades. Otra cosa distinta es la orientación sexual, es de quién me enamoro, quién me gusta, por quién siento afecto. ¿Por personas del otro género? Y fíjense que acá uso la palabra género, es decir, no estoy usando características sexuales, sino de otro género. Por ejemplo, yo siendo varón me gustan las mujeres, entonces soy heterosexual. Del mismo género, yo soy varón y me gustan los varones, entonces soy gay, y en caso de que fuera mujer sería lesbiandad. O ambos géneros, que es la bisexualidad, o me enamoro de personas como la pansexualidad, o me enamoro pero no siento atracción física ni sexual como las personas asexuales, o las personas demisexuales, que se enamoran de cómo piensan las otras personas y gustan de cómo se enamoran las otras personas. Y como decía mi abuela, ¿para qué hacerla fácil si difícil también se puede? Está la cuarta dimensión, que es la expresión de género. ¿Cómo muestro mi identidad? Entonces, ustedes me ven y dicen, bueno, tu expresión de género es masculina. Entonces, es eso. Mi expresión de género es masculina, uso barba, pelo corto, camisa, ¿sí? O femenina, conforme cada cultura define lo masculino y lo femenino. Pero también hay expresiones de género andróginas. ¿Vieron estas personas que ustedes las ven y dicen, no sé si es varón o es mujer, no logro identificarlo, no me queda claro, es medio difícil, no me pregunten? Entonces son personas que no tienen o no se pueden identificar tan claramente con lo femenino o lo masculino. Y también están las personas género no conforme. Seguramente también las han visto. Pueden ser personas que usan barba, pero se pintan las uñas y se ponen falda, o se cortan mucho el pelo y usan falda, ¿no? Ahí como empiezan a combinar eso que la cultura dijo que era de mujer o de varón, bueno, empiezan a combinarlo, ¿no? Eso se llama género no conforme. Entonces vemos que las siglas LGBTI, que quiere decir lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, empieza a ampliarse con Q, P, A y más. Por eso se usa el signo de más, porque como todo el tiempo empieza a haber nuevas identidades sexuales, o empiezan a nombrarse, ¿no? No es que son nuevas.
Antes no tenían palabra, no tenían voz y ahora la tienen y por eso empiezan a nombrarse. Y por eso el más es para todas aquellas identidades. Pero ¿qué pasa con todas estas personas y esta cultura y estos prejuicios? Estas personas que van rompiendo estos acuerdos culturales que supuestamente teníamos que tener. Bueno, acá dejo un video de una organización francesa, que no importa que no sepan francés, porque solo van a ver hay sonido, que se llama Inter-LGBT. Qui a fait ça? Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿No? Está bueno saber información, está bueno tener algunos datos, cómo funciona nuestro cerebro, la cultura, qué diferencia hay entre la orientación y la identidad, nada, eso está bueno. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotras y nosotros? Bueno, ustedes son representantes de una marca que tiene entre sus principios el compromiso con la vida, en muchas dimensiones. Y uno de estos principios de este respeto hacia la vida tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, que como vimos son todos estos escalones que necesitamos las personas para ser la mejor versión de nosotras y nosotros mismos. Y esto, entonces, el ámbito de trabajo se vuelve muy importante. Sabemos que el trabajo, más allá de que sea, o sea, no solo es una declaración de la empresa para la que ustedes representan, sino es un espacio, es una idea de crear un mundo mejor para todas y para todos, siendo quienes somos, ¿sí? Porque siendo quienes somos está bien. Hay muchos prejuicios y mitos alrededor de esto, y ahora vamos a tratar de desarmar algunos. Pero bueno, en el ámbito de trabajo, en una investigación que hicimos hace un par de años en toda América Latina, desde Nodos, la consultora que represento ahora, le preguntamos a las personas LGBTIQ+, si habían vivido una situación de acoso, violencia o discriminación en el ámbito de su trabajo en el último año. El dato es que el 38% dijo que sí. Obviamente es muy distinto, dependiendo del lugar de Latinoamérica donde nos pongamos. Es mucho más bajo en Argentina, Uruguay y México, ¿no? Son los países que menos situaciones representa. Es mucho más fuerte en Centroamérica, ¿no? Un 54%. Brasil y Colombia tienen entre un 40 y 44%. Otra pregunta que hicimos es, depende de tu identidad. Si se fijan, no es lo mismo la vivencia de los varones gays, que baja a un 31%, que la de las personas trans, que sube a un 61%, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de diversidad sexual en el trabajo, no generalicemos, porque las vivencias son totalmente distintas. Hay identidades que han sido como mucho más
avaladas, respetadas o acompañadas que otras. Otras siguen siendo rechazadas y mucho más rechazadas. Y otro dato hay una palabra que no sé si hayan escuchado que se llama interseccionalidad, que quiere decir el conjunto de opresiones, ¿no? Es decir, no solo ser parte de un grupo ya sufres opresión, sino que además cuando eres parte de otros grupos la opresión se multiplica. Entonces, lo que encontramos es que, por ejemplo, si era una persona de este grupo LGBTIQ+, con discapacidad, la discriminación aumentaba, o la percepción de discriminación, hasta un 52%, es decir, de un 38 a 52%. Si pertenecía a un pueblo indígena o originario, un 47%, es decir, casi 10 puntos más. Igual que si pertenece a un grupo afrodescendiente. ¿Sí? Que en México, los afromexicanos es un colectivo muy, muy importante que es invisibilizado. Otro dato que es, creo que de los más interesantes de esta investigación, es lo que llamamos la naturalización de la discriminación. Porque, si bien nos parecía ya un montón, ¿no? 38% de personas viviendo una situación de acoso en el último año en su trabajo, nos parecía bajo, porque en realidad hay mucha naturalización de ciertas vivencias de acoso. Y les preguntamos entonces si les habían hecho bromas o comentarios que les hubieran hecho sentir mal, si les habían sacado del closet sin su consentimiento, si no los habían tratado como merecían, si habían tenido un trato desigual y demás. El gran dato entonces fue que el 74% de las personas sí había vivido alguna de estas situaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Naturalizamos, yo soy esa broma, yo soy ese insulto. No es acoso porque es lo que toda la cultura hace, ¿sí? Creemos que el acoso es ese acto como violento, golpe, fuerte, grito, ¿no? Pero no naturalizamos todo lo que es la violencia psicológica. Y un 14% de estas personas son las únicas que realizaron alguna denuncia, ¿sí? Y eso es lo que podemos cambiar, ¿no? En este espacio, en esta organización, además de las cosas que pueden hacer en su familia. Y esto de la cultura, ¿no? Les voy a dejar algunos ejemplos de estas frases que vamos escuchando todo el tiempo. ¿Eres gay? No se te nota. Y pensamos que le estamos diciendo algo bueno, ¿no? Es decir, que si se me notara estaba mal, ¿no? Hay que ser gay, pero de cierta forma, porque si eres de otra forma, ya no está tan bueno. O eso es anormal y antinatural. O todo bien, pero en su casa. ¿O qué no ven que hay niños? ¿No? Y ahí, perdón, voy a contar una anécdota. Yo crecí viendo series heterosexuales, viviendo en una familia heterosexual. Todo mi mundo fue heterosexual y no me contagié. Entonces, así como yo no me contagié de la heterosexualidad, no pasa lo mismo con la homosexualidad, ¿sí? Los niños y las niñas van a absorber el respeto que haya alrededor de eso que están viendo y viviendo. No, pero no se van a volver o gays o trans. No se preocupen, no se transmite, no se contagia. Y otros más, ¿no? Es lesbiana porque no ha conocido un buen hombre, es una enfermedad que se puede curar, eso es pecado, es sucio. Es bisexual porque no se atreve, como si esto de la bisexualidad fuera una cosa intermedia de indecisos. Algunos más terribles, como es así porque sufrió una violación. O sería una vergüenza, prefiero que sea un ladrón, ¿no? Muchas madres y padres se lo dicen a sus hijos. Sería una vergüenza, prefiero que seas ladrón o que consumas drogas a saber que eres gay o lesbiana. O no seas maricón, o eso es de... Ahí ustedes lo están leyendo. O cuídate de ellas y ellos porque seguro te van a querer a ti, ¿no? Como si estuviéramos todo el tiempo buscando con quién, sin importar, no tenemos gustos, o no tenemos preferencias, no hay gente que nos guste. Eso es importante. No es una preferencia sexual, porque no es que uno prefiere, ¿no? Tampoco es una elección, porque tampoco es que se elija. O quienes son heterosexuales acá, eligieron ser heterosexuales, es decir, en algún momento se encontraron en la adolescencia y había varios caminos y les dijeron, ¿qué camino quieres elegir? Y ustedes eligieron. Entonces no es ni preferencia ni es elección, ¿no? Son construcciones de vida que se van teniendo y por lo cual se van creando estas identidades, así como la personalidad. Pueden venir algunas cosas que sí vienen de la naturaleza, de la genética, pero la mayoría no. La mayoría se va construyendo con la crianza, la educación y los valores que se van promulgando. Y bueno, acá algunas recomendaciones, estos pequeños cambios que pueden generar grandes impactos. Revisa tus chistes y tus burlas, ¿no? No todas el límite del humor está cuando hace doler al otro. Y no es volverse el policía del humor, es entender que detrás de esas bromas
Cuando uno las hace, hay personas que sufren y que además sustentan los estereotipos. Recordamos con qué vinculamos la diversidad sexual durante nuestro crecimiento, es decir, qué cosas nos dijeron, qué cosas nos aprendimos, por qué la vinculamos con cosas como suciedad, como pecado, como algo malo, ¿no? Eso lo aprendimos. Otra cosa importante es los pronombres, ¿no? Sobre todo con personas trans y no binarias. Por eso al inicio decía la E es importante en esta charla, porque en las personas no binarias que no se identifican ni como ella ni como él, se identifican como ella, ¿sí? Entonces, antes de asumir que su identidad de género es la que yo veo, preguntémosle. Por ejemplo, yo les acabo de decir, ustedes me ven como varón y supondrán que mi pronombre es él. Pero ¿qué tal si yo les hubiera dicho que no? Que mi identidad es no binaria y mi pronombre es ella. Aunque ustedes me vean como varón. A veces lo que recomendamos acá es cerrar los ojos y escuchar qué es lo que la persona dice, antes de nosotros montarle una etiqueta a partir de lo que creemos y de lo que pensamos y de lo que vemos. Bueno, ser aliados, ¿no? El aliado es muy importante. Hay una frase que es, no necesitas ser la causa para defender la causa. Es muy importante, esto que dije, en la adolescencia es importantísimo, evita el suicidio, ¿sí? Imagínense también con personas adultas, saberse que no estás solos, que hay gente que va acompañando es sumamente importante. Obviamente somos hijos e hijas de nuestra cultura, los cambios no son inmediatos, no son lineales, a veces cuesta mucho trabajo, así que nada, paso a paso, paciencia, pero lo importante es comprometerse con este cambio y este camino. Si alguien les cuenta algo sobre su orientación sexual, su identidad de género, no lo difundan, ¿sí? No saquen del closet a las otras personas, porque esa persona confía en ustedes y esa información es muy personal. Y como no sabemos en manos de quién va a caer, es importante mantenerla a buen resguardo. Y está bien sentirnos incómodos con estos temas. Recordemos, la cultura nos enseñó que teníamos que sentirnos incómodos. Está bien. Lo importante es preguntarnos por qué y ver qué cosas podemos modificar. A veces es un cuadrito chiquito, pero ese cuadrito chiquito puede hacer la diferencia de muchas personas. Les dejo este video para cerrar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias por conectarte a esta transmisión y espero que todo lo que nos dio Arturo el día de hoy te haya dejado grandes reflexiones. Muchísimas gracias, Arturo, por compartir con nosotros, y a ti, consultor y consultora, recuerda compartir esta información y suscribirte a Natura Conecta.